Información, un reportaje bastante completo, bastante interesante que tenemos en proyectopuente.com.mx y para eso nos acompaña también nuestra compañera Priscila Cárdenas. Esto sobre las cifras de divorcio en Sonora. ¿Cuáles son las actualizaciones? ¿Cuál es la situación en nuestro estado? Priscila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Adriana, buenos días. Te saludo y saludo también a toda la gente pendiente de Proyecto Puente. Bueno, platícanos al respecto de este tema. ¿Cuál es lo que, qué es lo que encuentras con respecto al tema de divorcios en Sonora? ¿Continúa en aumento? ¿Están las cifras elevadas? Platícanos. Así es, fíjate, más de la mitad de las demandas de divorcio que se reciben en el Poder Judicial de Sonora corresponden a separaciones sin causa. ¿Qué es esto? Son trámites que pueden resolverse hasta en un mes y medio o dos. De los 9,061 disoluciones matrimoniales que se tramitaron el año pasado, fíjate nada más, 5,221 fueron incausados, 3,873 entraron en la categoría de divorcio voluntario y 67 de tipo necesario. Yo platiqué con el abogado Darvé López Mendívil, quien señala que este incremento apareció desde que dejó de ser un requisito que los miembros de la pareja justifiquen el motivo por el cual quieren anular su matrimonio. Él señala que va en contra de que es violatorio al libre desarrollo de la personalidad, que quiere imponerse a la persona que quiera divorciarse, pues estar casado a fuerzas con una persona, ¿no? El año pasado en el Registro Civil del Estado se casaron 40.7 parejas diariamente. Sin embargo, los datos del Poder Judicial señalan que más de la mitad, un total de 9,061, acudieron a solicitar la separación. Vamos a ver qué dijo el abogado. Que es violatorio del libre desarrollo de la personalidad, el hecho de que quiera imponerse a la persona que desea divorciarse, que deba comprobar alguna causal. No es necesario que se comprueben actualmente causales. Y es lo que comúnmente se le conoce como el divorcio incausado. Sí, fíjate nada más, Adriana. El abogado platica que este divorcio incausado, desde que entró en vigor, pues cuando ya no fue necesario que los miembros de la pareja pues demostraran algún argumento o alguna causal como se conocía, pues automáticamente comenzó a ser más rápido y también hubo más casos, ¿no? Tanto en uniones, tanto en matrimonios como en divorcios, los municipios con más trámites están siendo Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales y San Luis Río Colorado. El abogado señala también que si no hay hijos de por medio, este trámite puede ser muy rápido, puede durar desde un mes y medio o dos. O de lo contrario, si hay algún juicio de pensión alimenticia, por ejemplo, se puede extender hasta 6, 8 meses y hasta un año. Él dice que lo cierto es que en los tribunales también han establecido y aprobado que los jueces deben de estar resolviendo estas situaciones como procedimientos ordinarios. Y bueno, no, ya después de ver estas cifras, nada más para repetirlas, en el Registro Civil de Sonora se consumaron el año pasado 14,874 matrimonios y en el Poder Judicial del Estado se presentaron 9,061 demandas de divorcio. Ya nada más. Eso fue en el año 2018. Sí, estos son cifras del año pasado. Pero muchísimas. Así es, yo me acuerdo que hace algunos años escribí algo al respecto. Sí. Y todavía estábamos como en un 2020, ¿no? 20 se casaban y 20 se divorciaban, ahorita ya. Sí, eso el año pasado creo que lo estábamos hablando acerca de eso y no recuerdo exactamente si ya se estaba poniendo casi como, ¿no? Igual los divorcios con los matrimonios. Pero ¿desde cuándo ya no es el requisito entonces dar una justificación del divorcio? ¿Desde cuándo entró en vigor el divorcio incausado? Fíjate que no me señaló el abogado exactamente la fecha, sin embargo yo recuerdo que hace unos 2 años escribí algo al respecto porque acababa de solicitar al Poder Judicial del Estado mediante acceso a la información pública datos sobre las causales de divorcio, ¿no? Anteriormente, si yo solicito conocer el número de divorcios tramitados y los motivos, me daban un listado donde decía, por ejemplo, problemas económicos, infidelidad y demás. Sin embargo, después de un tiempo me dejaron de dar estos datos precisamente porque ya había entrado en vigor el divorcio incausado. Esto debe haber sido hace unos 2 años y ahorita tenemos contacto con el abogado, pues le preguntamos para que nos diga exactamente. Simplemente llegan y dicen me quiero divorciar o inclusive también es la posibilidad de anular debido a la prontitud por lo cual están solicitando el divorcio, ¿puede ser, no? Fíjate que platicando
platicando con la terapeuta Mayra Leiva, me dice que ella ha tenido casos de personas que duran hasta un mes casados nada más, ¿no? Lo que me señala la terapeuta Mayra Leiva es también muy interesante, ¿no? Yo, con base a que el Poder Judicial del Estado ya no me dijo las causas de divorcio, yo dije, bueno, vamos a preguntarle a alguien que seguramente ve en su consulta problemas de este tipo. Ella me señala que los motivos más recurrentes son infidelidad y son también problemas económicos. Sin embargo, dice que también hay una causa que los abogados no ven en los juzgados. Dice que esa causa es que las parejas deciden separarse por los mismos motivos que decidieron casarse. Vamos a escuchar qué dijo. Muchos de los causales que no se ven y que a veces los abogados no saben, pero que se ve aquí en la consulta es la parte de aquello que les llamó la atención de su pareja o por lo que te trajo esa persona a tu vida, termina siendo lo que te lleva a después no aceptarlo y a causar un divorcio, porque eso que era atractivo en un principio se vuelve un problema después. La terapeuta Adriana puso ejemplo, por ejemplo, a una pareja que a pesar de estar casados, él seguía saliendo como cuando estaban solteros, llegaba a las 2, 3 de la mañana, pero la esposa no decía nada. Es decir, se lo fue guardando. Si bien lo que le había gustado del marido es que era una persona sociable, que era una persona amiguera, que era una persona que andaba siempre pues muy activo, ¿no? Al momento que se casan y continúa con ese modo de vida es lo que lleva a que se separen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya casados, pues si bien le había llamado la atención que era una persona muy libre, ya en el matrimonio como que no cuadraba mucho este aspecto, ¿no? También la terapeuta señala que en consulta han detectado que hay matrimonios que duran desde un mes y terminan por diferencias intelectuales, diferencias económicas o incluso religiosas, como parejas que tienen de 20 a 30 años de casados y que al momento que se van los hijos de la casa, que al momento que crecen, pues se enfrentan al famoso nido vacío y se percatan que no tienen nada en común, por lo que también llega la disolución matrimonial. También ella comenta que hay situaciones pequeñas que no se toman en cuenta y que pueden ser situaciones que a lo mejor es algo que les molesta, pero se van alimentando y se van alimentando hasta que al final de cuentas termina por aparecer una separación. Y otro dato muy interesante que señala es que las redes sociales pues también están influyendo ahorita para los Están haciendo de las suyas, ¿eh? Sí, porque es. está generando más situaciones de desconfianza, de que si buscas encuentras, etcétera. Pero estoy notando también una intolerancia bastante grande al momento de las parejas, como mencionas y como lo estaba platicando también, como lo platicabas con Mayra Leiva, con respecto de que pueden durar un mes. Inclusive, ¿por qué? Pues no, pues es que ya no aguanto que era así de fiestero. Pues como que se puede platicar más, ¿no? O sea, esa intolerancia que está causando tanto, una estadística tan alta ahorita hablando de nuestro estado con los niveles de divorcio. Pero bueno, también es muy importante lo que menciona Priscila Cárdenas acerca de esta situación del divorcio incausado, que quiere decir, bueno, para empezar, las cifras, lo que nos está presentando nuestra compañera es que está aumentando las situaciones de divorcio. Y también desde que ya no es requisito, ya no es obligación el justificar las causas del divorcio. Para eso también se encuentra con nosotros en la línea telefónica Darvé López Mendívil, abogado que nos puede explicar un poquito mejor acerca de esta situación. Darvé, muy buenos días. A ver, platícanos un poquito y explícanos más bien acerca desde cuándo ya este divorcio incausado pues es válido, porque esto también está causando pues también muchos divorcios, ¿no? Buenos días. Buenos días, Adriana. Y fíjate que es a partir del año 2015 que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite un criterio en el cual señala que en tratándose de unos análisis de la ley en Morelos y Veracruz, la acreditación de causales para la disolución del vínculo matrimonial vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aún y cuando estaba analizando disposiciones jurídicas de otros estados, era evidente que nuestra legislación, nuestro Código de Familia, al establecer la misma disposición, ese criterio aplicaba y así lo empezaron a hacer los jueces del Estado.
y la situación de que no se requiriera ya la justificación de alguna causal, evidentemente era en el marco del respeto a la autonomía de las personas, pues no, la Corte consideró en esa situación que el hecho de que se quisiera imponer que una persona que deseaba divorciarse justificara con algún motivo de los que señala la ley las razones del divorcio, iba en detrimento de su libertad, del desarrollo de su personalidad. Entonces, eso ocasionó no solamente en Sonora, sino en la gran mayoría de los estados del país, un aumento en los divorcios, precisamente porque una de las razones por las cuales las personas no intentaban las acciones de divorcio, o si bien las intentaban, pero se quedaban sujetas al régimen de prueba en cualquier tipo de juicio ordinario que se llevara, ya sea en Sonora o en cualquier otro estado del país, pues evidentemente se retrasaba los juicios y ocasionaba ciertas molestias por las cuestiones emocionales que implica, pues, no las razones íntimas que llevan a una persona a buscar el divorcio y además de todo, pues que evidentemente no son de la incumbencia de absolutamente nadie más que de la sola persona que desea divorciarse, y por ello la Corte estimó de forma correcta que no es necesario justificar ninguna causa. El simple hecho de que una persona no quiera permanecer ya unida en matrimonio con la otra es razón suficiente para disolver ese vínculo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual otros estados modificaron sus legislaciones y permitieron establecer ya de forma definitiva el divorcio incausado, es decir, sin expresión de causa, y eso acelera ese tipo de procedimientos, hace más fácil la disolución del vínculo, y sobre todo hay estados en los que inclusive esos procedimientos son orales, que todavía aceleran más. En nuestro estado no son orales, nosotros no contamos con una legislación, los jueces de familia aplican el criterio jurisprudencial que les obliga a respetar la decisión de la persona que acude a pedir un divorcio sin expresión de causa, y establecen los mecanismos mediante los cuales deciden las cuestiones adyacentes, ¿no? Y entonces ese tipo de procedimiento al momento de solicitar el divorcio incausado vendría siendo un divorcio exprés. ¿Cuál es la duración de este procedimiento al momento de que llega una parte y dice, bueno, me quiero divorciar? ¿Cuál es el procedimiento que sigue en esa situación? Bueno, lo que pasa es que depende de la cuestión, son muchas cuestiones las que podrían determinar. El hecho de que nosotros no tengamos una legislación que regule esas circunstancias ha llevado a tener criterios dispares entre los jueces. Unos jueces no resuelven el divorcio, en definitiva, si existen menores y existen cuestiones alimentarias y cuestiones relativas a la custodia o a la disolución de la sociedad. Y otros jueces sí, otros jueces dicen, no, sí, yo voy a resolver el divorcio y lo demás lo podremos resolver por la vía incidental. Es decir, son cuestiones de criterios que tienen que ver con aplicaciones de tesis de jurisprudencia que son dispares en ese punto y que dependen del criterio de cada juez. Pero lo cierto es que ya es más fácil. Un juicio de divorcio incausado puede durar de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, y no los 2, 3, 4 años que duraban antes, pues. Entonces, ¿no hay algún tipo de característica específica entre las parejas, ya sea el poco o mucho tiempo que lleven como pareja, si es que hay hijos de por medio, como mencionan, el nivel económico, etcétera? ¿No hay algunas características específicas para determinar si se acepta o no tipificarlo como un divorcio incausado? No, el simple hecho de que lo pidas ya, de hecho, ah, hoy ya prácticamente no existe el divorcio necesario, es decir, ya fue erradicado a pesar de que se encuentra previsto en nuestra legislación, ya no es derecho positivo, pues ya no te sujetas a ese régimen de prueba para acreditar una causal. Entonces, cualquier persona en cualquier circunstancia puede solicitar el divorcio, y la regulación que han establecido los jueces para respetar esos derechos, el derecho de contradicción, es citar a la persona a la otra para ver si existe un acuerdo en relación
con bienes o con la custodia de los menores, y si llegan a un acuerdo, ese divorcio encausado prácticamente se convierte en un divorcio de carácter voluntario, pues. Entonces, si no llegan a un acuerdo, unos jueces ya le dan un trámite como era antes, simple y sencillamente no sujetándlo a acreditar una causal. Simple y sencillamente decretan el divorcio, pero todo lo relativo a los menores, alimentos, custodia y la cuestión de los bienes, pues tendrían que resolverlo. Otros tienen otro criterio. Pero lo cierto es que este criterio que fue establecido en aras de respetar la libertad de las personas, el derecho al desarrollo de la libre personalidad, al libre desarrollo de la personalidad, perdón, pues es más benéfico que perjudicial, porque al final de cuentas no sujetas a la persona a las dificultades, pues, ¿no?, de revelar cuestiones íntimas y de estarlas litigando y de estarlas exponiendo en un tribunal, ¿no? Yo creo que es más benéfico, aún y cuando han aumentado los casos de divorcio, pues al final de cuentas creo que es más importante siempre la libertad de las personas. Revisando las cifras que me proporciona el Poder Judicial mediante acceso a la información pública, ellos me señalan 3 tipos de divorcio: voluntario, incausado y necesario. El incausado ya nos dejaste claro, sin embargo, ¿nos pudieras definir a qué se refieren cuando se habla de un divorcio voluntario? El divorcio voluntario cuando acuden ambas partes solicitando la disolución del vínculo matrimonial y exhibiendo el acuerdo en el que llegan con relación a los alimentos, bienes, custodia de menores, si es que los hay, ¿no? En otros estados, en este estado no lo tenemos, pero en otros estados existe el divorcio conocido como administrativo, que inclusive lo realizan los del registro civil, y cuyo requisito sería prácticamente el mismo, es decir, que no hubiera bienes ni que hubiera menores, y que solamente se tratara de la cuestión relativa a la unión. Entonces ahí no habría necesidad de acudir ante un juez. En el estado de Sonora no contamos con ese tipo de divorcios. En el estado de Sonora tenemos solamente esos 3 tipos, aunque como ahorita lo señalaba, el divorcio necesario ya prácticamente no existe. De hecho, ya no existe. No es necesario sujetarse al régimen de comprobación de alguna causal para que el juez decrete el divorcio, sino solamente la manifestación de la persona. Y por tanto, pues a diferencia del voluntario, en el divorcio incausado va una sola persona a solicitar el divorcio, a manifestar su voluntad de disolverlo, y en el divorcio voluntario acuden ambas personas ya exhibiendo, ¿no?, un acuerdo por medio del cual dan por concluido su matrimonio. ¿Qué pasa entonces ante la situación del divorcio incausado, más no el voluntario, que mencionas que van las 2 partes? En el incausado va una parte y solicita este divorcio, independientemente si quiera o no justificar la causa. Pero ¿qué pasa si hay un desacuerdo con su pareja y dice la otra persona, no, lo que yo quisiera es, por ejemplo, una mediación, un apoyo de terapia en pareja o alguna otra solución, tal vez? Pero esta persona ya quiere divorciarse bajo el divorcio incausado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, lo que pasa es que el punto que expones, Adriana, que es un punto que queda no en el ámbito de decisión del juez, queda en el ámbito del derecho, de la privacidad de las personas. El que una persona, ese derecho, bueno, de hecho no podría imponérselo a otra persona. No podría, si por ejemplo yo acudo a divorciarme y la solicitud de mi pareja fuera, oye, pero yo no quiero divorciarme y quiero una cita para ver si me reconcilio contigo, no se me podría imponer esa. No, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como fue definido y como fue descrito, y obviamente como está detallado en la ley y en la jurisprudencia, es precisamente que la persona tiene la libertad de decidir qué pasa con su vida, y eso es lo que hace una persona que acude con el divorcio incausado. Definitivamente hay una audiencia en la que precisamente se concilian los intereses de las partes, y en el que eventualmente pudiera ocurrir lo que se podría llamar una reconciliación y la terminación del procedimiento, pero eso no queda bajo el arbitrio del juez. El juez no impone esa circunstancia. El juez no podría decir,
vengo aquí y te solicito o te impongo que comparezcas con una trabajadora social para ver si se reconcilian. Eso ya no es así. Dentro de la tramitación del divorcio voluntario existe una llamada junta de avenimiento en el que se supone que es obligación del Estado preservar la conformación de la familia y por tanto acuden ante una persona que tratará de avenirlos de la situación que los hace separar, que los hace recapacitar, vaya. Pero al final de cuentas, pues no es una imposición, es simplemente una disposición legal que tiene como finalidad el preservar, ¿no?, la institución de la familia. No más bien yéndome por mi siguiente comentario, no yéndome por el tema de que sea o no imposición, pero pudiera ser entonces también una causante de este aumento, hablando de Sonora, de los divorcios en nuestro estado. Al momento de que, bueno, yo vengo a divorciarme por este método, el cual no voy a justificar por qué, yo me quiero divorciar, cuando tal vez pudiera haber alguna posibilidad de mediación, de alguna otra opción, de prórroga de tiempo tal vez para volver a estas partes a nivel personal, ¿no? La pareja que pudieran platicar, a ver si se puede lograr una solución, y al momento de que no sea necesario eso y que se puede continuar el proceso con la persona que se puede divorciar, entonces tal vez eso puede ser una de las tantas causantes a lo mejor en los, hablando en términos de divorcio. ¿Tú consideras, Darbe, por último, que este divorcio incausado sea en gran medida la causante de este aumento en divorcios en nuestro estado? Bueno, si lo verificamos como un fenómeno, es difícil para un abogado señalar esa circunstancia, porque creo que son otras las disciplinas, pues no, que podrían explicar mejor ese fenómeno, pero si nosotros hacemos un análisis que el aumento de divorcios ha ocurrido no solamente en el estado de Sonora, sino en la gran mayor parte de los estados del país, y que ya existe una asociación a ese aumento, a la emisión de este criterio y a la adopción del criterio en la ley en otros estados, pues pudiéramos considerarlo como tal, pudiéramos considerarlo que en efecto así es. El detalle es que tenemos que hacer el análisis de qué es lo que subyacía antes. Pues entonces, ¿qué había? Había intenciones de divorciar y le sacaban la vuelta precisamente por el trámite engorroso, el trámite inclusive a veces invasivo y hasta vergonzoso, en el que habría que exponer situaciones íntimas, ¿o no? Eso es lo que yo creo que otras disciplinas podrían ayudar a dilucidar, y no propiamente el derecho. Nosotros consideramos que el que se respete la libertad de las personas y el que se les deje, ¿no?, en plena libertad de decidir lo que consideren mejor para su plan de vida, pues sería lo óptimo, sería lo ideal. Claro, también es la obligación del Estado establecer las instituciones para la preservación de la familia, pero ello no tendría por qué interrumpir el proceso de libertad, pues en el que una persona decide concluir o decide en definitiva qué hacer con su vida, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos has explicado bastante acerca del llamado divorcio incausado. Darbe López, abogado, muchísimas gracias por aceptar la llamada y que tengas excelente día. Seguimos en contacto. Sí, Adriana, saludos. Muchas gracias. Son las 8:37 a.m. Bueno, Priscila, ¿cómo ves? Estábamos hablando de qué podría ser la causante entonces de que ha repuntado, los divorcios han repuntado. Y podría ser el divorcio incausado una de estas causas, pero una causa muy fuerte, ¿no? Así es, Adriana. Y fíjate, yo checando información que ya había pedido anteriormente el Poder Judicial del Estado hace algunos años, específicamente en 2016, yo solicité datos para que me dijeran cuáles eran las causales promovidas en juicios de divorcio en Sonora. Y ellos me habían contestado con un Excel muy completo, por cierto, en el que me señalaban por año y cuántos había habido y por qué motivo. Fíjate nada más. De 2008 a 2016, el adulterio ocupó el primer lugar. En segundo lugar estuvo separación del hogar conyugal por desavenencia. Perdón, la separación del hogar conyugal por desavenencia fue el primer lugar y la segunda fue el adulterio. También aparecen amenazas o injurias graves.
dar a luz a un hijo ilegítimo, propuesta de prostituir a la mujer, violencia o comisión de delito, actos inmorales, servicia o extorsión moral, negativa de alimentos, acusación calumniosa, comisión de un delito infamante, hábitos de juego del azar, fíjate nada más, el casino. El casino también Ludopatía, aparece, la ludopatía. Aparece también con una alta incidencia la violencia intrafamiliar, la comisión de un delito doloso, método de reproducción asistida sin consentimiento del otro cónyuge, fíjate nada más. Separación injustificada de domicilio conyugal, separación voluntaria de ambos, declaración de ausencia, enfermedad grave, incurable, contagiosa, incapacidad mental, impotencia prematura o incurable, embriaguez habitual y uso persistente de drogas, así como otros. Ojo, estas causales son de 2016 en Sonora. A partir de 2016 ya el Poder Judicial del Estado dejó de proporcionarnos datos donde especificaban cuáles eran los motivos que ellos recibían en los juicios de divorcio que se llevaban a cabo. Sin embargo, sí nos da un panorama que, comparado con la información que la terapeuta Mayra Leiva nos daba hace un momento, pues sí tiene más o menos sentido, ¿no? De cuáles son los motivos por los cuales las parejas están optando por separarse en Sonora, y pues sí vemos una alta incidencia en los divorcios. En los divorcios. Así es. Muchísimas gracias. Muy completa esta información, Priscila. Recuerden que esta información, esta investigación especial de nuestra compañera Priscila Cárdenas y toda la información también de Proyecto Puente en nuestro portal y redes sociales. En nuestro portal nos encuentra como proyectopuente.com.mx.